Hola de nuevo. Bueno, vamos a empezar una nueva clase y lo que os quiero contar hoy es cómo trabajar o cómo trabaja Illustrator con las capas y las subcapas. Muy bien. Eh, en Illustrator no nos tenemos que preocupar a priori, no nos tenemos que preocupar demasiado en crear capas porque lo primero que tenemos que saber es que eh, todo lo que vamos haciendo nuevo en Illustrator, o sea, cualquier elemento que vamos creando, eh, el programa se encarga de crear o de meterlo en una capa nueva, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no tenemos que estar creando capas nuevas cada vez que queramos organizar nuestros elementos del dibujo. Es verdad que se puede. Yo puedo hacer más capas de las que me crea el propio programa de forma automática, pero normalmente no es necesario. Si nos fijamos, por ejemplo, en este dibujo que tengo yo abierto, si nos vamos a nuestro panel de capas, que ya sabéis que está aquí, vamos, yo lo tengo aquí a la derecha, vemos que ¿cuántas capas tenemos actualmente en nuestro dibujo? Una capa, perfecto. Tenemos una sola capa que la puedo activar o desactivar. La puedo bloquear o desbloquear, perfecto. Bueno, pues claro, alguno dirá, vamos a ver, si acabas de decir que cada elemento del dibujo estaría en una capa, este brazo, por ejemplo, este rectángulo que sería algo así como representaría el brazo, estaría en una subcapa, el pelo estaría en otra, la cabeza estaría en otra, el ojo estaría en otro, y es que realmente es así. Lo que pasa que todos estos elementos pertenecen a la capa 1. Si yo despliego mi capa 1, vamos a poner aquí el panel de capas, lo voy a abrir hasta abajo del todo para tener más espacio y si despliego mi capa 1, veo que efectivamente tengo bastantes subcapas, ¿de acuerdo? Que son las donde están los diferentes elementos de este dibujo. De forma que si yo, por ejemplo, selecciono el pelo, ¿vale? Si nos fijamos en nuestro panel de capas, en cuanto he hecho una selección, al lado del circulito este que está aquí, ha salido un cuadradito azul. Ese cuadradito azul significa que dentro de esa capa hay un elemento seleccionado. Si bajamos, nos fijamos que aquí hay un cuadradito azul que es el que pertenece o es el que representa en la capa en la que está seleccionada o la capa en la que está seleccionado ese objeto. ¿Vale? Y si nos fijamos en la miniatura vemos que efectivamente es el pelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros cuando hacemos algo en Illustrator me va a generar automáticamente una capa nueva. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero poner un fondo a este muñeco. Vamos a hacer un rectángulo. El fondo va a ser de color amarillo, por ejemplo. Voy a hacer un rectángulo de color amarillo de relleno y sin color de trazo. Hago así, ¿vale? Y ahora vamos a hacer otro rectángulo de color gris oscuro que va a ser el que represente el suelo. Bueno, pues hago el rectángulo. Ahí está. Bien, ¿dónde se han ido esos dos objetos que acabo de hacer? Se han ido arriba del todo. Por defecto, siempre todo lo que yo hago se va creando en la parte superior. Si yo selecciono el triángulo amarillo, vemos como efectivamente aquí está el triángulo amarillo. Si selecciono el triángulo, no, perdón, el rectángulo gris, vemos como efectivamente está arriba del todo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ve ahora el robot, el muñeco que tenía? Bueno, pues porque las capas, las subcapas, se han colocado encima. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría coger tanto el suelo con el Shift apretado o con el Control, si son intercaladas, selecciono dos subcapas y las arrastro hasta abajo del todo. Ahora veo cómo efectivamente ya tengo mi muñeco con el fondo que son subcapas, ¿vale? Y no las está tapando. ¿Os dais cuenta? Es decir, lo que acabo de hacer ahora no es crear una capa nueva para el rectángulo gris y otra capa nueva para el rectángulo amarillo, sino que simplemente he hecho los rectángulos. Illustrator se ha encargado de
crearme las capas necesarias para que alberguen esos dos elementos, ¿de acuerdo? Lo que he hecho posteriormente se llama organizar capas, es decir, unas capas que se me han creado arriba y yo quiero llevarlas abajo del todo, por lo que he hecho es seleccionarlas, ponerme encima y arrastrarlas, ¿de acuerdo? ¿Que podía haber creado otra capa solamente para el fondo? Sí, yo ahora mismo tengo aquí una capa donde tengo todo y voy a crear una capa nueva. Entonces, para ello me voy a seleccionar la capa en la que estoy y le digo capa nueva. Si os fijáis, las capas nuevas también las crea siempre por defecto en la parte superior. Entonces, a esta capa le vamos a poner un nombre que es, por ejemplo, fondo, ¿vale? Y a la capa 1, haciendo un doble clic sobre el nombre, le podemos cambiar y le ponemos robot. ¿Hasta ahí bien? Bien. Pues lo que voy a hacer ahora, lo que quiero hacer ahora es que la subcapa amarilla y la gris, es decir, los rectángulos que he hecho para que sea el fondo, me los voy a llevar a esa capa. ¿Por qué? Porque siguen estando en la capa robot. Entonces, para ello, selecciono las dos subcapas, ¿vale? Las arrastro y en este caso, en vez de colocarlas en algún lugar de la capa 1, me voy a la capa 2, veis cómo se pone de color azul y suelto. Ahora, ¿vale? Ahora tengo el robot por un lado y en el fondo tengo, si despliego, las dos subcapas que pertenecen al fondo. ¿Qué tendría que hacer ahora? Bueno, pues simplemente esta capa, de la misma manera que he hecho con las subcapas, arrastrar y soltar detrás, ¿vale? El resultado visual es exactamente el mismo. Lo que pasa que quizás sea más interesante tener el fondo por un lado y tener el muñeco por otro. ¿Por qué? Pues porque el fondo lo puedo bloquear mucho más fácilmente. Yo puedo bloquear esta capa con un solo clic al lado del ojo y aparece el candado. ¿De acuerdo? Más cosas. Vemos que cada una de las capas que yo voy a ir haciendo, vamos a hacer una capa más, otra y otra. Y bueno, de momento para lo que yo os quiero enseñar me valen. Veo que he hecho así para probar, luego las voy a eliminar, tres capas que están vacías y tienen colores. Azul, rosa, azul oscuro, verde, rojo. Esos colores son colores identificativos. No significa que lo que haya dentro de esa capa sea de color rojo, de color verde, de color azul. No. Si nos fijamos, si nos ponemos en la capa del fondo, que es de color rojo, cuando yo selecciono algo con la flecha negra, cuando selecciono algún elemento en esa capa, ¿vale? El cuadro de selección y los nodos son de color rojo. Y el cuadradito que me aparece aquí es de color rojo. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el color identificativo de capa. Si yo, vamos a deseleccionar, si yo me pongo en la capa robot que tiene un color azul clarito, cuando yo identifico cualquier elemento de esa capa, veis como el cuadro de selección es de color azul. ¿De acuerdo? Porque es el color identificativo de esa capa. Si me voy a la capa 5, que es de color rosa, y dibujo en esa capa cualquier cosa, un rectángulo, veis como el cuadro de selección es de color rosa. Si me voy a la capa 3 y dibujo otro rectángulo, veis como el cuadro de identificación es verde. Vamos a ponerlo en otro fondo para que se vea un poco mejor. ¿Lo veis? Esos colores y el cuadradito que aparece aquí también. Esos son colores identificativos. Es una forma de ver rápidamente en qué capa está el objeto que estoy seleccionando. Venga, vamos a borrar. Bueno, pues igual que pasa con el Photoshop, por ejemplo, cualquier capa que yo haga la puedo duplicar llevándomela hacia el botoncito de capa nueva o la puedo eliminar llevándomela al cubo de la basura. ¿Vale? Más cosas. Vamos a abrir la capa robot. Bien. Una forma de seleccionar objetos no solamente es irme con la flecha negra y pinchar sobre ellos, sino que también lo puedo hacer directamente en mi panel de capas. Fijaros que tengo unos circulitos aquí alrededor, o sea, perdón, en la parte derecha de cada una de las capas y subcapas, y si yo pincho encima de ellos, se me va a seleccionar el objeto que contiene. Es decir, voy a coger, por ejemplo, hago aquí, clic, y veo cómo se me ha seleccionado la corbata.
Yo no he seleccionado la corbata en el dibujo, sino que la he seleccionado aquí directamente, ¿vale? Una vez que está seleccionada, yo le puedo decir, oye, mira, en vez de naranja, me gustaría que fuese, qué sé yo, rosa. ¿Lo veis? Es una forma de hacer una selección de forma más o menos rápida. Si quiero seleccionar varios objetos sin tener que estar toqueteando el dibujo por miedo a que se me muevan, por ejemplo, aunque bueno, para eso también los puedo bloquear, pues no sé, puedo decir, oye, voy a seleccionar las manos y la cara, porque los quiero poner otro color. Bueno, pues lo que hago es que busco, bueno, vamos a deseleccionar ese objeto, busco las manos y digo, mira, están aquí, y con el control apretado voy diciéndole esta y la cara, que es, claro, la cara ahora mismo ya no sé si es esta o es esta otra. Yo creo que es esta de aquí. Sí, efectivamente. He seleccionado desde el panel de capas las manos y la cara. Y ahora digo, bueno, pues les voy a cambiar el color. ¿Lo veis? No sé cuál me gusta más. Venga, se va a quedar así. ¿De acuerdo? Bueno, pues es una forma también de seleccionar o deseleccionar las partes del dibujo. ¿De acuerdo? Con pinchar, con hacer un clic, también vamos a poder seleccionar o deseleccionar elementos del dibujo sin llegar a meternos dentro. ¿De acuerdo? Las capas también se pueden agrupar o desagrupar. Es decir, si yo me quiero coger, por ejemplo, los elementos que forman el traje del robot y los quiero agrupar, pues por ejemplo digo, mira, aquí tenemos la solapa derecha, la solapa izquierda, eh, chaqueta y chaqueta. Acabo de seleccionar las cosas, los elementos que están en estas tres capas, ¿vale? Lo puedo hacer así para seleccionar el objeto o lo que puedo hacer es seleccionar lo que son las capas, ¿vale? Aquí no es lo mismo seleccionar las capas que seleccionar lo que está dentro. Si he seleccionado las capas, le digo botón derecho una vez que están seleccionadas o me voy aquí a ver, en vez de seleccionar las capas vamos a hacer una cosa. Voy a seleccionar los objetos desde aquí hasta aquí. Esos son los elementos del traje, ¿vale? Y una vez que están seleccionados, también voy a seleccionar las mangas, esta y esta. Una vez que están seleccionados, les voy a decir que quiero objeto agrupar. Vale, ya están agrupadas. Si nos fijamos, tenemos las subcapas y aquí hay un grupo. Cuando yo despliego el grupo, veo que tengo todas las subcapas pertenecientes al traje. Es una forma de, por ejemplo, cambiar el color de una forma rápida, ¿vale? Si yo quiero seleccionar el traje del muñeco de una forma rápida, en vez de tener que ir capa por capa, selecciono el grupo entero y le digo, mira, quiero que sea de color naranja. ¿Lo veis? Es una forma de trabajar con las capas para que nuestro trabajo se agilice y vaya más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya os digo que es una forma de trabajar bastante cómoda, bastante rápida y... bueno, me faltaba una cosa, perdón, antes de que dejemos esta clase. Yo para organizar las capas, es decir, para subir y bajarlas, lo puedo hacer desde el panel de capas, pero también puedo organizar los elementos con el botón derecho o con el botón de objeto. Es decir, vamos a coger el fondo amarillo, lo seleccionamos, ¿vale? Y una vez que está seleccionado con el botón derecho, vemos que pone organizar. Y dentro de organizar podemos decir traer al frente, hacia adelante, hacia atrás o enviar detrás. ¿Qué significa eso? Traer al frente significa que esta capa amarilla se va a ir adelante del todo, ¿vale? Delante del todo dentro de su capa. Si estas dos capas de rectángulo amarillo y gris estuvieran en la capa 1, ¿vale? La capa del robot, serían arriba del todo. ¿De acuerdo? Vale. Por otro lado, tengo la posibilidad de ir a organizar también desde objeto. Organizar. Traer al frente, hacia adelante, hacia atrás o enviar detrás. Traer al frente es enviar delante del todo. Hacia adelante es subir un nivel, subir un puesto. Hacia atrás, bajar un puesto. Y enviar detrás, llevar detrás del todo. ¿Vale?
Pues, por ejemplo, la corbata del muñeco veo que está por debajo del traje. Si yo quiero que la corbata se quede por encima del traje, lo que hago es que la selecciono, ¿vale? A ver, vamos a... porque está seleccionado esto. A ver qué ha pasado. Se me ha... Vamos a darle un poquito de tiempo porque al estar grabando el ordenador va un poco apretado el pobre. Venga. Bueno, pues vamos a seleccionar la corbata. La corbata ahora mismo, ahí está por detrás de la chaqueta. Si yo quiero ponerla por de encima, lo que puedo hacer es selecciono la capa y la arrastro y suelto. Pero también, cuando está seleccionado, le puedo ir a objeto, organizar, y en este caso, ¿qué quiero? ¿Llevar al frente del todo? No, simplemente subir un lugar. ¿Veis que hay que subir un lugar? Bueno, pero digo hacia adelante. Vemos cómo al decirle hacia adelante, la corbata que estaba por debajo del grupo, que es la chaqueta, se ha quedado por encima, y además aquí en mi dibujo la corbata queda por encima, ¿vale? Esto de organizar capas es muy importante para poder conseguir la composición que queramos, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, ya vamos a terminar con esto, vamos a poner un ejemplo más, vamos a hacer un rectángulo, voy a coger con el cuentagotas este color, el de la cara, ¿vale? Y con ese color vamos a hacer un rectángulo sin borde y este rectángulo va a ser el cuello, ¿vale? Entonces, si yo cojo este rectángulo que he hecho y lo pongo aquí, porque digo, mira, este va a ser el cuello, el problema es que me está tapando parte de la corbata, parte del traje. ¿Por qué me está pasando esto? Porque como es una capa nueva, las capas me las va haciendo arriba del todo, ¿vale? Entonces, ¿qué podría hacer yo para asegurarme de que el cuello se queda por detrás de la cara de la chaqueta? Bueno, pues por ejemplo decirle que se vaya atrás del todo. Entonces, este objeto, si le digo organizar y le digo enviar detrás, vemos cómo efectivamente se me ha ido el cuello, se me ha ido detrás, está aquí, ¿vale? Detrás de todo. Y me aseguro, al decirle enviar detrás, me aseguro que va a estar por detrás de la cara, por detrás de la corbata, por detrás del cuello, o sea, perdón, del cuerpo, de la chaqueta, ¿de acuerdo? A ver, no se me ha ido detrás del todo en el sentido de decir, jo, se te podía haber ido incluso debajo de el rectángulo gris. Eso es si lo hubiéramos tenido todo en una sola capa. Pero como he hecho una capa para el fondo, cuando digo enviar detrás se mantiene la capa en la que está, pero se va al último lugar. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre, practicarlo porque es un tema muy interesante el de las capas en Illustrator. Nos vamos a ver en la siguiente clase donde calcaremos y colocaremos un dibujo sencillo. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos chicos.